versículos desde el 36 hasta el 43, por favor. Recuerden, estimados oyentes, la semana pasada estuvimos viendo la parábola del trigo y la cizaña en la parte de la ilustración. Profundizamos un poco en cuanto a la ilustración. En esta ocasión vamos a estar hablando de la parábola del trigo y la cizaña en la explicación. Esta parábola la estaremos tomando de Mateo capítulo 13. Empezamos con la lectura del versículo 36 hasta el 43, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues esta es la parte, amados, en que el Señor Jesucristo va a explicar va a explicar la parábola del trigo y de la cizaña. Hay un intermedio entre esta parábola y la parábola del sembrador. Hay una parábola de otras situaciones que tienen que ver con las mismas parábolas. Y así como hay un intermedio en la parábola del sembrador antes de que él la explique, así hay un intermedio en esta parábola de la cizaña antes de que él la explique. Vámonos al paso por paso y vamos a ver el primer versículo. El primer versículo nos habla de: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Después de que él habló de la parábola del trigo y la cizaña, y luego habló de la parábola de la semilla de mostaza, y luego habló de la parábola de la levadura, y el comentarista Mateo, el mismo evangelista, hace un comentario acerca del uso de las parábolas. Ahora entra Jesús a la casa y los discípulos le dicen unas palabras. Esas palabras le piden al Señor que les explique de la parábola y la cizaña. Vamos a ver el versículo que sigue. En el versículo 37, amados oyentes, hay una respuesta del Señor Jesucristo. Él respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es un versículo pequeño, no tiene muchas palabras. Sin embargo, es un versículo muy bueno para esta parábola, porque aquí empieza la explicación de esta parábola.
Y lo primero que dice el Señor Jesucristo es: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Se refiere a sí mismo. Recordemos que una de las formas de identificar a Jesús, a Jesucristo, al Mesías, es el Hijo del Hombre. Pero los escritores tuvieron cuidado de cada vez que se referían a Jesucristo, cuando ponían esta frase, Hijo del Hombre, lo ponían con mayúscula. Jesucristo, siendo Dios, viviendo en el cielo, estando con el Padre y con el Espíritu Santo, habiendo acordado el que Él viniera a la tierra, se hizo hombre. Vino a nacer de una mujer, vino a ser hijo de una mujer, y también fue hijo y conocido como hijo de José. Así de que cuando se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, es un título que se ganó el Hijo de Dios porque vino a nacer en carne. Y dice este mismo versículo: la semilla son los hijos del reino. La semilla son los obedientes. Son los que salieron de las tinieblas a la luz. Son los fieles. La semilla, fíjese el significado de cada cosa. Mientras que en la parábola del sembrador dice: un sembrador salió a sembrar, no dice el Señor Jesucristo que Él es el mismo. Claro que Él salió a sembrar, pero asimismo también muchos salieron a sembrar. Pero aquí en esta parábola del trigo y la cizaña, sí se refiere al que sembró la buena semilla como Él mismo. Y luego dice que la semilla son los hijos del bueno, son los buenos, es la semilla buena. Aquí la semilla es lo que representa a los hijos de Dios, a los obedientes. Mientras que en otras parábolas la semilla significa la palabra de Dios. Mucho cuidado. Corre uno el riesgo de que cuando uno ve por primera vez la parábola del trigo y la cizaña, al ver la palabra semilla, corre uno el riesgo de creer que se refiere a la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo claramente dice que la semilla es los hijos del reino. Mire, el versículo 38, por favor. Versículo 38. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Qué bien que este versículo nos recuerda que el campo aquí es el mundo. Mientras que en la parábola del sembrador, el campo, que era la tierra donde caía la semilla, era el corazón del hombre. Pero aquí el campo, la tierra, el lugar donde se siembra la semilla, no es la tierra, no es el corazón del hombre, sino que el campo se refiere a el mundo. Es muy importante esta señalización porque muchos hemos caído en el error de pensar que esta semilla buena se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia, pero el Señor Jesucristo en este versículo 38 dice que es el mundo. Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino en el mundo, y la cizaña son los hijos del malo en el mundo. O sea, en otras palabras, los fieles, los obedientes, la iglesia del Señor está en el mundo, no está fuera del mundo. Ahí es donde el Señor sembró la buena semilla, y es ahí donde creció la buena semilla junto
con la mala semilla. Note por favor esto, es muy importante que se entienda este versículo 38. El campo no significa el corazón. El campo no significa la iglesia. El campo es el mundo. Así de que el Señor, continuando con esta explicación, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña, que es la mala semilla, son los hijos del malo. Aquí la palabra malo viene de la palabra maligno. Maligno, o sea, hijos del diablo. Así que es muy importante que nosotros consideremos mucho lo que dice directamente la palabra de Dios antes de inyectar prejuicio o antes de ver la palabra de Dios con lentes religiosos. Veámosla directamente y tratemos de pensar que es la primera vez que estamos leyendo esa palabra. Abramos nuestra mente y permitamos que el mismo Señor Jesús nos explique especialmente esta parábola. Estas declaraciones son muy importantes, amados. Son muy importantes para hacerlas notar. Porque cuando no se observan detenidamente, se le atribuyen a la parábola de la cizaña muchas implicaciones erróneas. Otra vez, el sembrador es Jesucristo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala semilla son los hijos del malo. ¿Dónde fueron sembrados ambos? En el campo. En el campo. Y el campo representa el mundo. El mundo. Muy bien. Continuando en el versículo 39, amados oyentes. Versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es el enemigo que la sembró. No hay vuelta de hoja. Es Satanás el que sembró la mala semilla. Y la siega a la que se refiere la primera parte de la parábola es el fin del siglo. Esto va apuntando hacia el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Estos ángeles son aquellos siervos del cielo que vienen y juntan a los escogidos y también a los desechados. A los desechados los van a juntar para quemarlos y a los escogidos para guardarlos en el granero, para guardarlos en el lugar que Dios tiene reservado. Quien sembró pues la cizaña es el diablo. El diablo es el que sembró la mala semilla. La siega, o sea, la cosecha, el Señor mismo dice es el fin del siglo. Todo indica que este fin del siglo se refiere al fin del mundo. Los segadores, que son mencionados como quienes habrían de juntar y apartar el fruto del campo, no son los siervos, no son los cristianos, no son los fieles, son los ángeles. Los ángeles. Así de que los ángeles serán los encargados de juntar a todo el mundo para estar presente delante de Dios, delante de Cristo, en el día del juicio final, y unos ser apartados para condenación y otros ser apartados para vida eterna. Versículo 40. Versículo 40. Si hay alguna pregunta o comentario de lo que estamos leyendo, yo le invito a que me escriba, como algunos lo han hecho, por medio del Messenger o por medio del texto ahí en Facebook, y con mucho gusto yo le contestaré. Versículo 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, o sea, si nosotros nos vamos al campo y vemos al labrador de la tierra apartar la mala hierba, usted se fijará que esa mala hierba la echa a la lumbre o la pone en un lugar donde no estorbe, donde va a ser destruida, va a ser secada, va a ser quemada hasta por el sol. Entonces, esta mala hierba simboliza a los malos que en el día del juicio final serán apartados con el propósito de ser echados al fuego. Así será el fin de este siglo, dice el Señor Jesucristo.
Bueno, aquí en este versículo 40 vemos con más claridad que el fin del siglo será el fin del mundo. Los ángeles quitan la mala semilla, quitan la cizaña y la echan en el fuego. A los ángeles apartan los malos de los buenos y echan a los malos al fuego, y a los buenos los juntan para un lugar de protección que Dios tiene reservado. La verdad es lo que simboliza cuando en la primera parte leímos que el grano es apartado para el granero. El trigo se junta en el granero. Esto es, los salvos están en el granero, están en el lugar que Dios tiene preparado. Versículo 41. Versículo 41 también es muy interesante porque nos enseña acerca de la veracidad del lugar de castigo. No hay mentira, no hay engaño en esta enseñanza, en esta doctrina que viene de parte del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué va a pasar? Los ángeles recogerán de su reino. Aquí miren, muy importante. Aquí recogerán de su reino se refiere también al campo, se refieren al mundo, los que son el reino de Dios, amados, es todo el mundo. El reino de Dios donde están sus hijos es la iglesia, sin discusión. Pero la iglesia está en el mundo, porque están con aquellos que causan tropiezo, que sirven de tropiezo. Y ya vimos que estos que están, que son el fruto de la semilla mala, son los malos, los hijos del diablo, los que sirven de tropiezo. Estos que menciona este versículo, que sirven de tropiezo, no meramente tienen que ser internos. Por ejemplo, los apóstoles iban predicando el evangelio, y cuando se les obstaculizaba la predicación del evangelio, los que ponían obstáculo a la predicación del evangelio servían de tropiezo. El caso de Esteban predicándole a los judíos que lo escuchaban, los judíos se tapaban los oídos, arremetían contra Esteban y lo apedrearon. Primero lo habían llevado ante el concilio y ahora están matándolo, están haciendo tropezar a Esteban. La palabra tropiezo quiere decir cuando alguien hace todo lo posible para hacer pecar a un hijo de Dios. ¿Usted se imagina cuántos cristianos fueron fieles en el tiempo de la persecución? Usted se puede imaginar si hubo cristianos que apostataron del camino por causa de la persecución. Claro que sí, hubo personas que apostataron por causa de la persecución, y hubo personas que perseveraron por causa de la persecución también, perseveraron en las cosas de Dios hasta el fin. Entonces, cuando habla aquí de los que sirven de tropiezo, la dirección va más bien enfocada hacia toda aquella persona, sea gobierno, sean personas idólatras, personas perversas, que hacen o que ponen obstáculos para que el evangelio siga en marcha. Ahora, indudablemente que también abarca a aquellos que, haciéndose pasar por hermanos, causan tropiezo a los que están en la iglesia, a los que están en el reino de Cristo. Los mismos apóstoles fueron advertidos por el Señor Jesucristo que mucho cuidado de aquel que pusiera tropiezo a uno de los pequeños. ¿Se acuerda qué pasaría con aquellos que causaran tropiezo a los pequeños? Los pequeños son los escogidos, los hijos de Dios. Mire, vamos a recordar ahí en Mateo capítulo 18, por favor. Mateo 18, versículos del 6 al 9. Dice en Mateo 18, del 6 al 9, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Fíjese cómo dice, ay del mundo
por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o pie te hace caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Bien, este contexto lejano, aunque está en el mismo libro de Mateo, pero está en el capítulo 18, ayuda mucho para comprender a qué se refiere cuando dice los que sirven de tropiezo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Se fija? ¿De dónde va a recoger a los que sirven de tropiezo? De su reino. ¿Y quiénes son los que sirven de tropiezo? Cualquiera que pone obstáculo a un hijo de Dios. Cualquiera que trata de sacar del camino al Hijo de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Los ángeles recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo, que son los que hacen iniquidad, y va a prepararlos para el fuego eterno. Versículo 42. Nuevamente le invito, si tiene dudas, comentarios, preguntas, con toda confianza, estamos a sus órdenes ahí a través del texto, a través del Messenger. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Se fija lo que va a pasar con los que son recogidos, con los que causan tropiezo, van a ser echados en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y vemos ahí la escena del lugar del momento en que el Señor enviará a sus ángeles para que hagan este trabajo de recoger a los malos y los echen al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Esto indica un sufrimiento un sufrimiento incesante, permanente y eterno. Así de que hay que poner mucha atención en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de lo que va a pasar con aquellos que sirven de tropiezo a los hijos de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 43, y este es el último versículo que traemos considerado, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí ya en este versículo 43, después de haber explicado la parábola de el trigo y la cizaña, menciona lo que va a pasar con los que fueron sembrados, los que fueron la buena semilla, y estos son los justos, y para ellos hay un lugar preparado, y van a estar en el cielo, resplandeciendo como el sol en el reino de su Padre. No sé si usted recuerda cuando el Señor Jesucristo subió a aquel monte de la transfiguración y su rostro y sus ropas brillaron tan fuerte que ningún lavador podía dejarlas tan resplandecientes. Pero luego aparecieron Moisés y Elías también resplandecientes. Aquellos que reciban la salvación eterna serán personas
cuyo cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Y todo indica que este cuerpo glorioso es un cuerpo luminoso, luminoso, ya sea que lo sea en el sentido literal o en el sentido espiritual, pero es un cuerpo diferente al cuerpo físico. En resumen, lo que el Señor nos está enseñando con esta parábola es que el Hijo de Dios siembra la buena semilla en el mundo. El hijo o el malo siembra la mala semilla en el mundo. La buena semilla y la mala semilla crecen juntos. Y va a llegar el día en que va a ser apartado la mala semilla de la buena semilla. La mala semilla para ser quemada eternamente y la buena semilla para ser habitación en el cielo. Esto es lo que pasa en el mundo, amados. No nos confundamos. No está hablando aquí de la disciplina de la iglesia. Muchos hermanos han tratado de torcer estos versículos o de hacer que los versículos digan otra cosa y lo aplican a la iglesia, y son hermanos que dicen que no se debe de aplicar la disciplina, que se debe de dejar que crezcan los malos elementos juntamente con los buenos elementos dentro de la iglesia. No es aplicable a eso, amados. No es aplicable a eso. Sin duda, habrá malos obreros que pasarán desapercibidos para el ojo humano y en el día del juicio final serán apartados. Pero esto se va a llevar a cabo juntamente con aquellos del mundo que también son echados a un lado para el castigo eterno. Entonces, internamente la iglesia debe de tener un plan de disciplina. Sabemos bien que cuando un hermano peca, se le debe de enseñar, se le debe de corregir, y si el hermano no hace caso, entonces se le llega el momento en que se aparta uno del hermano. No va a dejar uno de hacer esto pensando que la parábola del trigo y la cizaña está hablando de ello. ¿Por qué? Porque le damos una mala aplicación y en vez de decir que es en el mundo donde pasa esto, decimos que es en la iglesia. Y entonces resulta que en la iglesia mezclamos que es el campo, mezclamos la semilla buena con la semilla mala, mezclamos a los que están en los trabajos en los trabajos ilegales, mezclamos a los abusadores, a los rateros, a los asesinos, los mezclamos como si fueran miembros de la iglesia cuando no es así. Todos estos están en el mundo, son del mundo. Y en el mundo está la iglesia también. Tenemos tratos con muchas personas injustas en el mundo. Tenemos la oportunidad de hablarles del evangelio. Tenemos la oportunidad de rescatar a unos cuantos, a los que permitan el evangelio en sus vidas. Ojalá haya sido claro, amados oyentes. Si hay alguna duda, por favor escríbame. Dios les bendiga y espero que si alguien entiende que Cristo es el Hijo de Dios y que la Biblia es la palabra de Dios y que esto que hablamos por esta vía es con el propósito de darle a conocer la palabra de Dios, y usted cree que es la palabra de Dios, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Y lo mismo si algún hermano o hermana ha fallado a Dios y necesita hacer arreglos con Dios, también es un buen momento. Está la invitación hecha, porque vendrá el día cuando el Señor haga juicio sobre las naciones, y qué triste que habiendo estado dentro de la iglesia vayamos a ser echados con los malos que fueron sembrados en el campo. Dios les bendiga, muchas gracias por su atención. Oramos y de esa manera nos despedimos. Amante y Señor Padre, gracias porque nos permites la predicación de tu santa palabra. Ayuda a aquellos que oyeron y a aquellos que van a oír. Bendice a aquellos que quieren servirte
aquellos que quieren hacer tu voluntad. Bendice a aquellos que oyen tu palabra y que ellos lleguen a acrecentar su fe para venir arrepentidos a los pies de tu amado Hijo. También rogamos que seas con los hermanos que andan predicando el Evangelio por el vasto mundo. Bendice a todos aquellos que están oyendo tu palabra. Y Señor, socorre a los enfermos, bendice a los necesitados, aquellos que claman a ti, escúchales, Padre, si es tu voluntad. Y también oramos por los que han perdido a un ser querido, que les fortalezcas, que les des consuelo, Señor. Hágase siempre tu santa voluntad en todas las cosas, Padre, y ayúdanos a entender cada vez mejor tu santa palabra. En el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Ha sido un placer presentarles la palabra en esta noche también.